¿Qué creéis que es este objeto? Uy. Un moco, vamos. Una pica. Picha, no. Si te digo te miento, vamos. Un pájaro. Buenas a todos, hemos vuelto a ver otro vídeo acerca del clítoris, que en este caso ya sí lo veremos porque forma parte de la segunda parte de los contenidos del aparato reproductor femenino. En este caso hablaremos en este vídeo de las vías reproductoras, entre las cuales se encuentra la vulva, que es donde la que contiene este clítoris del que hemos ido hablando en los anteriores vídeos, y el cual es tan desconocido como varias partes de estas vías reproductoras femeninas. Pues bien, ¿qué son las vías reproductoras femeninas? Es la primera pregunta que debemos contestar. Y es que las vías reproductoras femeninas serían aquellos conductos o cavidades, principalmente, de forma muy general, que intervienen en los procesos de fecundación y de gestación. Por lo tanto, estas vías reproductoras van a tener funciones muy diversas y muy distintas entre ellas, siendo estos conductos y cavidades, como podemos definirlos, las siguientes. Por lo tanto, las vías reproductoras serían las trompas de falopio, el propio útero, la vagina y la vulva. Y empezaremos a describirlas en ese orden, empezando por las trompas de falopio. ¿Y qué serían las trompas de falopio? Pues como su propio nombre indica, son dos tubos con forma de trompa, o lo que es lo mismo, dos tubos que se encuentran a ambos lados del útero y que acaban en una especie de embudo. Aquí podemos verlos representados justo en esta línea que indica aquí. Por lo tanto, estos dos tubos o conductos que tienen forma de trompa, ya lo veis que acaban como en una especie de embudo que se llama infundíbulo. Cada una de esas trompas se une con los ovarios, con un ovario. Por lo tanto, lo que ocurre y la función principal de estas trompas de falopio es que conectan los ovarios con el útero y permiten que pasen y son un medio donde se produce el transporte de los óvulos. Es decir, cuando en los ovarios producen un óvulo, este óvulo empieza a pasar por la trompa de falopio y en este momento es donde se va a unir con un espermatozoide que viene desde el útero. Es decir, las trompas de falopio van a recoger los óvulos que producen los ovarios y además es el lugar donde se va a producir la fecundación. En las trompas de falopio es donde se forma el cigoto, no en el útero, sino en las trompas de falopio. Por lo tanto, vamos a ver un pequeño vídeo para ver esto, pero ir viendo ya que el lugar donde se va a producir la fecundación va a ser aquí. En las trompas de falopio es donde se juntarán un espermatozoide con un óvulo y formarán, en este caso, el cigoto. El cigoto se formará en las trompas de falopio. Por cierto, en el vídeo que voy a mostrar ahora se va a ver en primer lugar cómo en las trompas de falopio se produce esa unión de los espermatozoides con el óvulo y se forma el cigoto, pero ir fijándoos también qué pasa con este cigoto en el útero para ir viendo las funciones principales que tiene el útero, que es la siguiente vía reproductora que vamos a comentar. Usan métodos anticonceptivos. Durante el momento de la ovulación, el esperma del hombre nada hasta encontrarse con el óvulo de la mujer. Cuando uno de los espermatozoides penetra el óvulo, a este proceso se le llama fertilización o concepción. El óvulo fertilizado, también llamado embrión,
viaja al útero de la mujer o matriz, se adhiere a la pared del útero y crece. Y como bien habréis visto en el vídeo, justo después de de producirse la fecundación en las trompas de falopio, en algún momento de ese desarrollo del embrión, ya lo veremos más adelante, el cigoto llegará hacia el útero. El embrión llegará hacia el útero, lugar donde van a producirse algunos procesos que voy a indicar a continuación. Pero en primer lugar decir que el útero, lo vemos aquí, es una especie de cavidad en forma de una cavidad en forma de cono invertido, es decir, básicamente esta forma de aquí, como lo vemos, y este cono invertido es el lugar donde conecta con las trompas de falopio, como podemos ver aquí en esta imagen de aquí, ¿verdad? Bien, ahora bien, este útero, también se llama matriz, se compone de las siguientes partes. No es solo la cavidad, sino que esa cavidad, a su vez, se encuentra rodeada por otras capas diferentes. Justo este útero, esta cavidad, se encuentra rodeada por dos diferentes capas musculares. Una, que es la que se encuentra de forma, la capa interna, es decir, la capa que se encuentra directamente rodeando al útero, se conoce como endometrio, interna, y sería como esta especie de línea rosita, ¿veis? Que se encuentra justo protegiendo directamente y rodeando al útero en sí. Esto de aquí, la parte rosa, sería el endometrio, también llamada mucosa uterina porque rodea directamente y contacta con el útero, siendo el útero esta cavidad en forma de cono invertido. Y por otra parte tenemos una capa muscular bastante más externa que se encuentra siguiendo al endometrio y se conoce como miometrio. Esta capa de aquí que estoy presentando, esta capa sería el miometrio. Por lo tanto, si vemos el útero desde adentro hasta afuera, tenemos primero el propio útero, que sería la cavidad. Tendríamos en primer lugar el propio útero, que sería la propia cavidad en forma de cono invertida, rodeado por el endometrio, que es un poco más fina y se encuentra directamente rodeando al útero, y una capa muscular bastante más gruesa en la parte exterior, que sería el miometrio. Por lo tanto, de dentro a fuera sería útero, endometrio y miometrio. Una vez que tengamos esto claro, es importante destacar lo siguiente, para ir introduciendo la siguiente vía reproductora. Y es que el útero, esta cavidad que hemos dicho, tiene otra parte, aparte de esas capas musculares, que sería el cuello uterino o cérvix. ¿Y qué es el cuello uterino o cérvix? Pues prácticamente sería esta cavidad de aquí, esta cavidad que se encuentra aquí, y es una especie de puente, otra cavidad interior, una especie de puente que comunica el útero con la vagina. Y se llama cuello uterino por su forma en parte o cérvix. Y por último, lo más importante es que la principal función del útero, hemos dicho ya que el embrión se almacena en el útero después de varias semanas, es que en el útero es donde se produce la gestación del feto. Es decir, el futuro bebé que va a producirse va a almacenarse y a estar protegido y a gestarse, por lo tanto, y a desarrollarse en el útero. Lugar de desarrollo del nuevo ser, del bebé, se produce en el útero, también conocido como matriz. Bien, pues una vez que ya sabemos que el útero o matriz es el lugar donde se produce la gestación o embarazo del feto y del nuevo ser que da lugar, vamos a seguir hablando de los dos conceptos que más dudas os generan con diferencia. Y vamos a empezar hablando por la vagina y después de la vulva. Que ojo, la vagina y la vulva no son lo mismo. Vamos a hablar ahora de eso. Por lo tanto, de hecho, es que la vagina y la vulva no solo no son lo mismo, sino que la vagina podría decirse que es una pequeña parte es una parte de la vulva. Pero, mientras que la vagina es un órgano genital interno,
La vulva serían los órganos genitales externos que presenta la mujer. Pero bien, vamos a ver la principal diferencia que existe entre ambos, porque es que la vagina, a pesar de no ser lo mismo que la vulva y poder ser una parte de ella, una prolongación hacia el interior de esta, es realmente fascinante cómo funciona. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. He tenido que cortar un segundito, disculpad. Bueno, pues esta vagina podríamos decir por lo tanto que sería como una especie de tubo o conducto o cavidad de tejido elástico, ¿vale? Que se encuentra, que se encuentra continuando al cuello uterino o cérvix. Y sería un conducto, como ya he dicho, elástico, y en este caso que se encarga de segregar una especie de lubricante, una especie de sustancia que lubrica la vagina, para que esto pueda facilitar esa introducción del propio pene. Básicamente. Por lo tanto, cuando se van a producir relaciones sexuales, la vagina lo que hace es lubricarse, fabrica una especie de fluidos, y esto facilita que el sexo sea más cómodo y así reduzca también un poco la propia fricción. Por lo tanto, la vagina, la función principal que tiene es que es el lugar donde por el que van a entrar los espermatozoides durante el acto sexual, y por lo tanto está adaptada para ello. Y de hecho, quería añadir también que la vagina contiene justo en la superficie de la propia vagina se encuentra el himen, que es una membrana fina que durante las actividades sexuales puede romperse. Pero no solo durante el acto sexual, sino también incluso a realizar diferentes actividades como montar a caballo. Hay muchísimas maneras de poder romperse el himen, haciendo gimnasia, etc. Pero bueno, normalmente el himen se rompe durante la primera relación sexual. Y normalmente también suele haber sangrado. Pero bueno, es algo que ocurre durante el primer acto. Pero hablando del acto sexual, es importante destacar efectivamente que la función de la vagina es principalmente esa. Es el lugar donde se introduce el pene y por lo tanto tiene una facilidad para lubricarse durante el acto sexual que permite que haya menos fricción. Por lo tanto, esto facilita bastante el acto sexual y que se depositen los espermatozoides en esta vagina, que ya sabéis que después ascenderán hacia el útero e intentarán conocer, por así decirlo, al óvulo en las trompas de falopio. Por lo tanto, además la vagina es importante que sepáis que puede cambiar de tamaño durante las relaciones sexuales y de hecho lo hace, se adapta en este caso al tamaño que tenga el propio pene y de hecho esto se debe gracias a esas paredes elásticas, a esas capas musculares elásticas que presenta la vagina. De hecho, eso también facilita muchísimo que el útero aumente de tamaño durante el embarazo. Si el útero puede aumentar tanto de tamaño es en parte porque la vagina permite que se aumente ese tamaño. Y existen muchos mitos, además, acerca de este aumento de tamaño de la vagina. Y es que la vagina aumenta su elasticidad y cuando después del acto sexual vuelve a su tamaño original. Una vagina no va a aumentar de tamaño y se va a quedar con ese tamaño después de mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, lo que puede cambiar es su elasticidad, como cualquier tipo de tejido que conozcamos. Y el mayor mito de todos es que, ojo, sí, música de marcianos, la vagina y la vulva no son lo mismo. Podríamos decir que la vagina sería una parte de la vulva en sí, fijaos aquí, ¿veis? La vagina sería ese conducto elástico que hemos dicho y sigue siendo de momento un conducto interno. Y forma parte, en parte, de la vulva, que serían, y ahora es la siguiente parte, de la vulva que está indicada aquí, justo con esta flechita, ¿veis? Que sería justo esta parte que aquí se señala. La vulva serían los órganos genitales externos de la mujer, los que se pueden ver de forma externa, y la vagina sería una prolongación interna de la misma, una parte. Pero la vulva y la vagina no son lo mismo. No me lo creo. Pues creéroslo. Así que, dicho esto, vamos a pasar ahora sí a la vulva. Hablemos de la vulva,
que es ya la última parte de las vías reproductoras que nos quedan. Y como ya he dicho, la vulva serían los órganos genitales externos de la mujer. Y la vagina es simplemente ese tubo o ese conducto que continúa la vulva hacia adentro, ¿vale? Y que conecta la vulva, diríamos, con el propio cuello uterino y el útero. Por lo tanto, la vagina es una parte de la vulva, que es más interna, y la vulva y la vagina no son lo mismo. La vulva, por lo tanto, serían esos órganos genitales externos que podemos ver a simple vista. Y se compone de bastantes partes, que las vamos a decir ahora. Bien, en primer lugar, es importante destacar los labios menores y mayores. Los labios son simplemente repliegues de la piel, son prolongaciones de la propia piel. Y tenemos aquí representados los labios menores, que se encuentran prácticamente rodeando a los dos orificios que voy a decir, que son la uretra y la vagina, y los labios mayores son más externos y se forman de tejido más adiposo y tienen un color más claro. Básicamente es una piel más clara que los menores. Son los dos tipos de labios que hay, son repliegues cutáneos, por lo tanto prolongaciones de la piel. Ahora, por otra parte, la propia vulva presenta dos orificios, dos agujeros o dos cavidades, dos orificios con funciones diferentes. Por lo tanto, la vulva presenta dos orificios. Uno es la uretra, que es por donde la uretra, la cual tenemos aquí, ¿veis? Ese orificio más pequeñito. La uretra es por donde la mujer orina, al igual que el hombre. La uretra es el conducto por el que se expulsa la orina. Pero en este caso existe otro orificio, que es la propia vagina, la cual ya hemos visto, que es donde se produce la introducción del pene y también por donde se expulsa la sangre durante la menstruación. Por lo tanto, en este caso, la vulva presenta un orificio para orinar, un orificio destinado al aparato urinario, que es la uretra, y un orificio destinado a los procesos reproductivos, como es la vagina. Eso es muy importante. Y aparte, el propio monte de Venus, que es una especie de repliegue que se encuentra en la parte superior, la cual vemos aquí, me gustaría decir, aparte de que existe otro orificio que es el ano, me gustaría destacar ahora sí el famoso clítoris, el cual lo hemos representado aquí. El clítoris sería, por lo tanto, ese botoncito que se encuentra en la parte superior de la vulva. Pero si os dicen, esto es lo que se dice normalmente, pero es que el clítoris no es un botoncito. De hecho, la parte que vemos de arriba, la parte que podemos ver nosotros, que es esa parte de arriba, la parte que nosotros vemos del clítoris, es solo la punta del iceberg. Y es que el clítoris puede llegar a medir incluso 10 centímetros en erección. Y diréis, ¿qué me estás contando? Si el clítoris era de toda la vida así, ese pequeño botoncito que se encuentra en la parte exterior. Pues no. El clítoris se extiende hacia el interior y, de hecho, su anatomía es muy similar a la del pene. Vamos a verlo. Por lo tanto, recordad esto de aquí, recordad todas estas partes, pero sobre todo, ahora vamos a centrarnos en esto de aquí, el clítoris. Hemos hablado de la vulva en general, vamos a hablar del propio clítoris. Por cierto, antes de que se me olvide, en los labios mayores y menores existen unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolini, las cuales se encargan de, cuando se produce la excitación sexual, liberan un lubricante, una sustancia que sirve también para facilitar el acto sexual. Ojo, hablo de los labios mayores y menores. Pero ahora sí, ahora vamos a hablar del clítoris. Y aquí lo tenemos. Igual que vimos en la reproducción en 3D al principio de ambos vídeos que enseñé, de cómo una chica va preguntando a las personas si sabían lo que era esa reproducción en 3D de una figura que era el clítoris completo, pues aquí lo vemos. El clítoris, por lo tanto, sería un órgano genital con una gran sensibilidad y, ojo, que su función principalmente es dar placer sexual a la mujer. Esa es la función del clítoris. ¿Y por qué lo pongo en negrita? Pues porque no hay que ver este tema como tabú. El placer sexual y el clítoris es algo bastante sano
y por supuesto que es algo que no hace daño a nadie, y este tema es un tema tabú normalmente. El clítoris es básicamente un órgano genital que da placer sexual y hay que vivir con él y por supuesto, bueno, experimentar lo que sea necesario, porque es algo totalmente sano y que bueno, y que forma parte de esa vulva y cuya función además es esa. Pero bueno, este clítoris tiene un tejido eréctil bastante similar al pene, porque además, si fijáis aquí, cuerpo cavernoso. ¿De qué nos suena el cuerpo cavernoso? ¿De qué nos suena el glande? Pues efectivamente, y también además un prepucio que aquí no está indicado. El clítoris se extiende hasta 10 centímetros en erección, es decir, la parte que nosotros vemos por fuera es solo el glande. La parte que nosotros vemos fuera es solo el glande del clítoris. El clítoris, de hecho, se extiende hacia abajo por la propia vulva y presenta, además, termina envolviendo a la vulva en sí, ¿de acuerdo? Fijaros aquí cómo presenta unos cuerpos cavernosos que se extienden hacia abajo. Es decir, el clítoris presenta prepucio, glande y tejido eréctil con cuerpos cavernosos y con vasos sanguíneos. Por lo tanto, la anatomía del clítoris podemos decir que es como un pequeño pene que también presenta erección. Las mujeres también tienen erecciones y cuando se estimula este clítoris, la irrigación sanguínea, igual que ocurría con el pene, llegan a los cuerpos cavernosos y consigue aumentar de tamaño. Por lo tanto, nosotros lo que vemos fuera es la punta del iceberg, no es el clítoris completo. Es importante que sepamos esto. Y para hablar un poquito más de este órgano tan desconocido que es el clítoris, os voy a dejar un vídeo de Gina Tost, por si queréis ver el vídeo completo, que habla acerca de curiosidades sobre el clítoris. Dejo aquí el nombre para mencionarla y bueno, y vosotros vais a ver el vídeo y podéis verlo completo en YouTube si queréis. Pero el clítoris es el órgano sexual femenino por excelencia, sin contar el cerebro, pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. Hoy hablamos del clítoris, el único órgano del cuerpo humano que sirve exclusivamente para el placer y al que no hay que confundir con el punto G. En un momento vas a conocer 10 cosas sobre este órgano tan personal y que muchos consideran secreto. Empieza suscribiéndote al canal y empezamos. Punto 1. Lo que se ve es solo la punta de un gran iceberg. Seguramente tú siempre has visto así una vagina, por lo que piensas que el clítoris es solo esa puntita que se ve. Pero no es así. Dentro de tu cuerpo se esconde el resto del órgano, que tiene más o menos esta forma y mide 10 centímetros por cada asta. La parte exterior se llama glande y la interior tronco. Punto 2. Es como un pequeño pene. Se llena de sangre y se alarga cuando está excitado, pero es más sensible a las cosquillas que el pene. A muchas personas no se las puede. Y para terminar, vamos a desmontar algunos mitos acerca principalmente de los órganos genitales femeninos. Y bueno, en primer lugar, es importante comentar que no existen dos vulvas iguales. La mayoría de las vulvas son diferentes y presentan bastantes variaciones, principalmente en los labios. Los labios menores y labios mayores, normalmente por desgracia, por la industria pornográfica, se presentan unos labios estándares, cuando no es así. Muchas veces es posible, hay una gran variedad de vulvas y principalmente del tamaño y la posición de los labios. Algunas veces los labios menores pueden ser mayores, pueden salir por fuera, a veces los labios menores se encuentran por dentro, por lo tanto hay una gran variedad en cuanto a los tamaños. Nadie tiene que sentirse en ningún momento acomplejada por el tamaño de sus labios o por cómo sean, ¿de acuerdo? Por lo tanto es importante que se sepa eso. De hecho, es común ver personas que debido a la ignorancia en este aspecto o por estar acomplejadas de su vulva o de sus labios, se hacen operaciones estéticas. Por lo tanto, es importante que nos queramos nosotros mismos y vuestros labios también los queráis como tal y vuestra vulva como se presenta. Por otra parte, la vagina cambia de tamaño provisionalmente. Es decir,
La vagina no aumenta de tamaño permanentemente ni tras el parto ni tras las relaciones sexuales. Al ser elástica, cambia su tamaño moldándose según al momento, ya sea por el parto o por las relaciones sexuales. Por lo tanto, por muy cazurra que sea la gente, después de tener relaciones sexuales o por tener más relaciones sexuales, la vagina no va a aumentar de tamaño, ni se va a quedar permanentemente así. Solo cambia durante el propio acto sexual. Otro problema es el vaginismo, lo que se conoce como vaginismo. Si se tienen relaciones sexuales sin tener confianza con la persona y sin que te excites especialmente, por lo tanto, si no se tiene gran confianza con esa persona o incluso si te ves un poco forzada a hacerlo, es posible que se experimente una dificultad para la penetración o una gran cantidad de dolor. Esto no es porque la vagina se haya cerrado por un problema que tengamos anatómico. Normalmente es psicológico y es que debido a nuestro nerviosismo, a que no estamos seguras, se está produciendo esa dificultad y de forma inconsciente se está produciendo ese acto, que la vagina no está o bien lubricando o no se está lubricando adecuadamente, ni la vulva ni la vagina, o básicamente, que no se está concentrando, esa persona no se está concentrando en el acto sexual. Por lo tanto, aunque parezca obvio, es fundamental que si en algún momento se tienen relaciones sexuales más adelante, sea con una persona de confianza en la cual confiéis y que por supuesto sea por vuestra propia decisión y vosotras estéis seguras. Así que nada, lo dejo aquí, es un vídeo un poquito más largo, pero espero que os haya servido de algo, que lo extienda un poco más y me salga del tema puramente anatómico, ya que considero que es un tema bastante importante, que conozcáis vuestro aparato reproductor y especialmente vuestra vulva, vuestro órgano genital externo. Así que nada, esto no es un tema tabú, no debería de serlo y estaré encantado de hablar de este tema cuando sea necesario. Así que nada, un saludo y hasta otra.